¿Alguna vez has notado cómo ciertas mujeres parecen intactas por el tiempo, portando una luminosidad inexplicable que desafía su edad cronológica? Aquí hay algo más que genética en juego, algo que susurra misterios más profundos, ocultos bajo la superficie, de lo que llamamos envejecimiento. Esto no se trata de rutinas de cuidado de la piel ni de intervenciones quirúrgicas. Estamos a punto de explorar un fenómeno que Carl Jung habría reconocido de inmediato. Uno que revela cómo la condición del alma influye directamente en la expresión del cuerpo. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la relación entre la vitalidad interior y la apariencia exterior. El secreto no está en lo que estas mujeres hacen, sino en lo que llevan dentro de su campo energético. Una rara configuración espiritual que actúa como un escudo protector contra las fuerzas erosivas del propio tiempo. Al final de nuestra exploración, comprenderás por qué algunas almas permanecen luminosas mientras otras se apagan, y cómo esta sabiduría ancestral podría transformar tu propia relación con el envejecimiento. El misterio no comienza con el espejo, sino con la luz que emana desde dentro. Cuando Jung habló de la influencia de la psique en la manifestación física, entendió que la conciencia moldea la realidad de maneras que nuestro mundo moderno ha olvidado. Algunas mujeres portan una frecuencia vibratoria que opera fuera de las leyes ordinarias de la decadencia temporal. Imagina a una mujer caminando por una sala abarrotada. Atrae miradas no por esfuerzo ni artificio, sino por una cualidad indefinible que parece doblar la luz a su alrededor. Su rostro contiene historias y, sin embargo, permanece misteriosamente fresco. Sus ojos guardan profundidades que hablan de un saber antiguo, y aún así brillan con el asombro de una niña. Este es el arquetipo de lo femenino luminoso, la mujer cuya alma la mantiene joven. Jung identificó este fenómeno a través de su concepto de individuación, el proceso por el cual la mente inconsciente y la consciente se integran para crear una totalidad psicológica. Las mujeres que emprenden este viaje interior suelen descubrir que su apariencia externa comienza a reflejar su transformación interna. Llevan lo que él llamó el aspecto eterno de lo femenino, la esencia intemporal que trasciende el envejecimiento biológico. Existe en estas mujeres lo que Jung denominó el anima mundi, el alma del mundo que conecta a todos los seres vivos mediante hilos invisibles de significado. Han aprendido a sintonizarse con este ritmo cósmico, permitiendo que su línea temporal personal se sincronice con algo mucho más vasto y antiguo. Esta alineación crea lo que los místicos siempre supieron. El tiempo se pliega alrededor de la conciencia y la conciencia da forma al recipiente que la contiene. Estas mujeres comparten un hilo común que se entreteje en sus experiencias como un alambre dorado a través de una tela oscura. Han aprendido a alquimizar el sufrimiento en sabiduría sin permitir que la amargura se calcifique en el corazón. Donde otras podrían volverse pesadas por las decepciones acumuladas, ellas han desarrollado la rara capacidad de transformar el dolor en comprensión luminosa. Piensa en la mujer que ha resistido múltiples pérdidas y sin embargo mantiene una suavidad inexplicable en sus rasgos. No ha evitado los desafíos de la vida, más bien ha desarrollado lo que Jung llamó imaginación activa, la capacidad de trabajar con su material inconsciente de formas creativas y transformadoras. Este trabajo interior evita que las toxinas psíquicas, que suelen manifestarse como envejecimiento prematuro, echen raíces en su sistema. Los antiguos griegos hablaban de Cronos y Kairos, dos experiencias distintas del tiempo. Cronos es mecánico, lineal, la marcha implacable de los segundos a la que la mayoría se rinde. Kairos es tiempo sagrado, el ahora eterno, donde la transformación se vuelve posible.
Las mujeres que parecen misteriosamente jóvenes han aprendido a vivir principalmente en Kairos, tocando Cronos solo cuando es necesario, sin permitir jamás que defina su naturaleza esencial. El proceso comienza con lo que Jung llamó el encuentro con la sombra, los aspectos de nosotros mismos que preferimos mantener ocultos. La mayoría gasta enormes cantidades de energía suprimiendo estos elementos más oscuros. Y esta guerra interna acaba mostrando su rastro en el rostro, en la postura, en la presencia energética general. La mujer luminosa ha hecho las paces con su sombra, integrándola conscientemente en lugar de combatirla de forma inconsciente. Esta integración crea lo que los antiguos alquimistas llamaban la piedra filosofal, un estado psicológico de plenitud que irradia hacia afuera. Cuando cesan los conflictos internos y dejan de drenar la energía vital, esa energía se vuelve disponible para la regeneración y la renovación. El rostro se relaja en su belleza natural. Los ojos se despejan de la neblina de la lucha interna. La postura se endereza con una confianza auténtica. Pero hay algo aún más profundo en juego aquí, algo que toca la propia naturaleza del tiempo. Jung entendía que la psique opera según sus propias leyes temporales, lo que llamó sincronicidad, coincidencias llenas de sentido que insinúan una realidad más allá de la causalidad lineal. Las mujeres que encarnan este rasgo espiritual raro parecen existir parcialmente fuera del tiempo cronológico. Han cultivado lo que Jung llamó el yo observador, una parte de la conciencia que permanece desapegada del drama de la existencia diaria y a la vez comprometida con él. Esta posición psicológica les permite contemplar su propio proceso de envejecimiento sin identificarse con él, creando una especie de distancia protectora que, paradójicamente, ralentiza el proceso mismo que observan. Envejecen como participantes y no como víctimas. Han accedido a lo que Jung denominó la función trascendente, el puente entre lo consciente y lo inconsciente que permite la verdadera transformación. Este logro psicológico crea una especie de burbuja temporal a su alrededor, un campo donde las reglas habituales del envejecimiento operan de forma distinta. Envejecen, sí, pero según el ritmo del desarrollo de su alma y no al compás implacable del reloj. Quizá has conocido mujeres así, aquellas que poseen una cualidad intemporal que te hace dudar de su edad real. Se mueven con una gracia que habla de trabajo interior realizado, de heridas psicológicas transformadas en fuentes de fortaleza y no de agotamiento. Su risa nace de lugares profundos. Su silencio sostiene una paz honda. Su presencia sugiere misterios que ansías comprender. La comunidad científica comienza a alcanzar lo que Jung intuyó hace décadas. La investigación en epigenética muestra cómo los estados emocionales influyen directamente en la expresión génica, cómo el estrés crónico acelera el envejecimiento celular, mientras que los estados de paz interior y alegría tienen efectos regenerativos. Los telómeros que coronan nuestros cromosomas, esos relojes biológicos que determinan la vida de la célula, responden directamente a nuestro estado psicológico. Lo que Jung llamó el inconsciente colectivo proporciona a estas mujeres acceso a un reservorio inagotable de renovación. Se alimentan de energías arquetípicas que han sostenido el principio femenino a lo largo de milenios, conectando con patrones de regeneración que existen más allá de la experiencia individual. Esta conexión con fuentes transpersonales de vitalidad crea lo que podríamos llamar gracia biológica, donde la renovación celular ocurre a un ritmo acelerado. Las mujeres que han aprendido a mantener lo que Jung llamó una conexión vital con el sí mismo, el arquetipo de la totalidad y el sentido, muestran diferencias medibles en sus marcadores biológicos de envejecimiento. Sus niveles de cortisol se mantienen equilibrados. Sus respuestas inflamatorias permanecen reguladas. Sus mecanismos de reparación celular funcionan de manera óptima.
La paz del alma literalmente preserva la juventud del cuerpo. Esto no es pensamiento ilusorio ni fantasía de la nueva era. Es el reconocimiento de la profunda interconexión entre conciencia y realidad física que Jung dedicó su vida a explorar. Entendía que la psique y el soma no son entidades separadas, sino aspectos distintos de una unidad, y que la transformación en uno afecta inevitablemente al otro. Jung observó que ciertas personas desarrollan lo que llamó una función religiosa, no necesariamente ligada a una religión organizada, sino a un sentido de lo sagrado que impregna su existencia cotidiana. Las mujeres que encarnan esta orientación espiritual tratan sus cuerpos como templos de conciencia, y esa relación reverente con su forma física crea un campo de protección alrededor del proceso de envejecimiento que opera en niveles sutiles. La mujer luminosa ha aprendido lo que Jung llamó el arte de dejar morir, la capacidad de soltar lo que ya no sirve sin aferrarse a patrones familiares solo porque son conocidos. Entiende que cada etapa de la vida requiere una especie de muerte y renacimientos psicológicos, y atraviesa estas transiciones con gracia en lugar de resistencia. Donde otras acumulan equipaje psicológico que graba los rasgos y apaga la radiancia, ella ha dominado el delicado arte de la liberación consciente. Solo lleva lo que sirve a la evolución de su alma, dejando atrás las historias pesadas que de otro modo se grabarían en su rostro como líneas y sombras prematuras. Este proceso de liberación consciente se extiende a su relación con las expectativas ajenas y con las definiciones sociales de quién debería ser a cada edad. Jung habló de la persona, la máscara que usamos en lo social, y de cómo la sobreidentificación con esos roles puede atraparnos en patrones limitantes. La mujer luminosa viste sus personas con ligereza, como ropa de temporada que se cambia cuando corresponde. En las profundidades de su psique reside lo que Jung llamó el complejo autónomo de lo eterno femenino, una estructura psicológica que opera independientemente de la voluntad consciente y, sin embargo, al servicio de su más alta evolución, este principio femenino interno actúa como guardián de su naturaleza esencial, previniendo la calcificación que ocurre cuando las mujeres pierden el contacto con su esencia cíclica y regenerativa y tratan de vivir según el tiempo lineal masculino. Ha descubierto lo que Jung denominó la función trascendente, el mecanismo psicológico que permite la aparición de nuevas posibilidades más allá del conflicto de los opuestos. En lugar de quedar atrapada entre juventud y vejez, belleza y decadencia, relevancia y obsolescencia, ha encontrado una tercera vía que trasciende esas luchas dualistas. En su presencia percibes a alguien que se ha hecho amiga del tiempo, en lugar de verlo como enemigo. No combate el envejecimiento tanto como baila con él, permitiendo que su forma externa evolucione mientras mantiene un núcleo interno que parece tocado por la eternidad. Esta relación con el tiempo crea un campo a su alrededor, donde otros también se sienten temporalmente liberados de la ansiedad temporal. Jung habría reconocido esto como una expresión del arquetipo de la mujer sabia, no la anciana de la mitología tradicional, sino una figura que encarna sabiduría intemporal en una forma vitalmente viva. Ella ha accedido al inconsciente colectivo de maneras que la conectan con el principio femenino eterno, ese aspecto de lo divino que se renueva perpetuamente, a través de lo que Jung describió como la función compensatoria del inconsciente. Estas mujeres han aprendido a equilibrar la tendencia del ego consciente hacia la rigidez con la naturaleza fluida y adaptable de estratos psíquicos más profundos. Su inconsciente les proporciona con regularidad sueños correctivos, intuiciones y comprensiones que las mantienen alineadas con su auténtica senda de desarrollo, evitando la estagnación psíquica que tan a menudo se manifiesta como envejecimiento acelerado. El raro rasgo espiritual que portan es, en realidad,
una integración de múltiples conceptos junguianos funcionando en armonía. Han logrado lo que él llamó la unión de los opuestos, equilibrando dentro de sí mismas las energías masculina y femenina, integrando luz y sombra, abrazando tanto la fuerza como la vulnerabilidad. Este matrimonio interno crea una suerte de alquimia psicológica que transforma todo lo que toca. Sus rostros se vuelven mandalas vivos, símbolos de totalidad psicológica que Jung reconocía como expresiones naturales del sí mismo. La simetría de sus rasgos no habla de suerte genética, sino del equilibrio interior alcanzado mediante trabajo consciente. La luz en sus ojos refleja la integración de todas las partes de su personalidad en un todo armonioso. Esta cualidad se ve con mayor claridad en su relación con el sufrimiento, donde otras permitirían que el dolor cavara surcos permanentes de amargura. Estas mujeres han aprendido lo que Jung llamó la actitud religiosa hacia el material psicológico. Entienden que cada herida contiene en sí misma la semilla de su propia sanación, que cada crisis alberga el potencial de una mayor conciencia. La mujer luminosa ha desarrollado lo que Jung denominó sentimiento diferenciado, la capacidad de distinguir entre emociones que sirven a su crecimiento y aquellas que solo perpetúan patrones conocidos de sufrimiento. Puede sentir profundamente sin ser consumida, puede llorar por completo sin perderse, puede expresar su furia de manera auténtica sin envenenar su sistema con residuos tóxicos. Esta sofisticación emocional previene el tipo de inflamación celular que la investigación vincula ahora directamente con el envejecimiento acelerado. Esto no significa que eviten el sufrimiento o finjan que no existe. Más bien han cultivado la capacidad que Jung llamó sostener la tensión de los opuestos. La habilidad de permanecer presentes ante experiencias difíciles sin buscar de inmediato escape o resolución. Esta destreza psicológica evita la fragmentación energética que típicamente acelera el envejecimiento. Sus sistemas nerviosos han aprendido a permanecer regulados incluso bajo estrés, manteniendo lo que los investigadores ahora llaman coherencia en la variabilidad del ritmo cardíaco. Este estado fisiológico de coherencia, logrado mediante equilibrio emocional y respiración consciente, tiene efectos profundos sobre el equilibrio hormonal, la función inmune y la regeneración celular. La paz del alma se convierte literalmente en la medicina del cuerpo. Pero quizá la cualidad más sorprendente que poseen es su relación con el futuro. Mientras otros se aferran a la juventud o temen el paso del tiempo, ellas han desarrollado lo que Jung llamó pensamiento en perspectiva, la capacidad de percibir el potencial que cada momento guarda para el crecimiento y la transformación. Viven en la anticipación de lo que están por llegar a ser, no en la nostalgia de lo que fue. Esta conciencia orientada hacia adelante crea lo que los físicos cuánticos podrían llamar un campo de posibilidad a su alrededor. Parecen atraer experiencias y relaciones que apoyan su evolución continua, como si su clara intención de crecer convocara las circunstancias precisas para su desarrollo. Jung llamaría a esto la sincronicidad en acción. Sus rostros reflejan esta apertura al porvenir, en lugar de expresiones fijas nacidas de la aceptación resignada de los límites. Portan lo que podríamos llamar rasgos fluidos. Rostros capaces de una expresión infinita, ojos que sugieren curiosidad inagotable por lo que la vida aún podría revelar. El concepto junguiano del unus mundus, la realidad unificada que subyace a toda existencia, encuentra expresión en la estructura celular de estas mujeres. Han alcanzado lo que los alquimistas llamaban la unión del microcosmos y el macrocosmos, donde la transformación personal se alinea tan perfectamente con los principios cósmicos que su proceso individual de envejecimiento
se sincroniza con los ciclos eternos de renovación que gobiernan la naturaleza. El rasgo espiritual que encarnan es, en última instancia, una cuestión de relación no solo consigo mismas, sino con las fuerzas invisibles que Jung llamó arquetipos. Han aprendido a trabajar conscientemente con estos patrones universales de la experiencia humana, extrayendo de su sabiduría guía y renovación. Puedes percibir esta conexión arquetípica en su presencia. Parecen encarnar más de lo que su historia personal sugeriría, como si llevaran dentro de sí el acceso a la sabiduría acumulada de todas las mujeres que caminaron sendas similares. Esta conexión con lo femenino colectivo les otorga una autoridad intemporal que nada tiene que ver con la edad cronológica. Su risa porta ecos del principio femenino eterno, que Jung reconocía como una de las fuerzas organizadoras fundamentales de la psique. Cuando hablan, no oyes solo su voz individual, sino algo más grande hablando a través de ellas. Algún aspecto de lo femenino divino que usa su personalidad como vaso para su expresión. Este canalizar de energía arquetípica requiere lo que Jung llamó un ego permeable. Un sentido del yo lo bastante fuerte como para mantener la identidad individual y a la vez lo bastante abierto a influencias transpersonales. Es un equilibrio delicado que lleva años de trabajo interior alcanzar y una vez logrado, crea ese tipo de resplandor que parece emanar de más allá de las limitaciones personales. Lo que emerge en estas mujeres es algo que Jung reconocería como la coniunctio, el matrimonio místico entre consciente e inconsciente, masculino y femenino, temporal y eterno. Esta boda interior produce lo que los alquimistas llamaron el niño filósofo, un sentido renovado del yo, que porta tanto la sabiduría de la experiencia como el asombro de un comienzo perpetuo. El rostro se convierte en testimonio vivo de esta unión interna, reflejando la armonía de los opuestos resueltos. Las mujeres que portan este rasgo espiritual raro han aprendido a vivir lo que Jung llamó una vida simbólica, una forma de estar en la que cada experiencia se comprende como portadora de significado más allá de su contenido literal. Esta actitud ante la vida previene el vacío existencial que a menudo acelera el envejecimiento al drenar energía vital a través de la falta de sentido. Sus actividades diarias se vuelven rituales de renovación. Sus relaciones sirven como espejos para seguir creciendo. Sus desafíos se transforman en oportunidades de comprensión más profunda. Este enfoque alquímico de la experiencia significa que nada se desperdicia. Cada momento contribuye a su evolución en curso. Y ese sentido de vivir con propósito se manifiesta en la vitalidad de su presencia física. Jung entendía que la psique posee lo que llamó una función curativa natural, una tendencia innata hacia la plenitud que opera más allá del control consciente. En las mujeres que portan este rasgo espiritual, esa función ha sido activada y sostenida conscientemente, creando lo que podríamos describir como un proceso continuo de renovación celular que opera desde dentro hacia afuera, transformando no solo la apariencia, sino la esencia misma de cómo habitan su forma física. Al acercarnos al final de nuestra exploración, considera las implicaciones de lo que hemos descubierto. La fuente de la juventud no es un manantial mítico escondido en alguna tierra lejana. Es un estado psicológico disponible para quien esté dispuesto a emprender el trabajo interior de integración e individuación que Jung trazó con tanto cuidado. Las mujeres que encarnan este rasgo espiritual raro no han descubierto una técnica secreta ni una fórmula mágica. Simplemente han aprendido a vivir en alineación con las corrientes más profundas de su propia psique, a trabajar conscientemente con las fuerzas arquetípicas que moldean la experiencia humana y a mantener una conexión vital con la dimensión trascendente de la existencia. Su aparente juventud es, en realidad, un reflejo de su madurez psicológica.
su plenitud integrada expresándose a través de una forma física que parece brillar desde dentro. Han logrado lo que los alquimistas llamaron el opus contra naturam, la obra contra la naturaleza que paradójicamente permite que la verdadera naturaleza emerja. En su presencia vislumbras lo que el ser humano puede llegar a ser cuando aprende a trabajar conscientemente con las fuerzas que Jung estudió toda su vida. Representan no solo un logro personal, sino una posibilidad colectiva, sugiriendo que la evolución de la conciencia podría, de hecho, reflejarse en la evolución de nuestras formas físicas. El raro rasgo espiritual que portan está, en última instancia, disponible para todos nosotros. Requiere únicamente el coraje de emprender el viaje interior que Jung llamó individuación. La disposición a enfrentar nuestras sombras e integrar nuestra luz. El compromiso de vivir conscientemente en vez de automáticamente. El alma que emprende este trabajo descubre su propia esencia intemporal. Y ese descubrimiento lo transforma todo, incluido el modo en que envejecemos. Si has reconocido algo de ti en esta exploración, o si te has sentido inspirado a iniciar tu propio viaje de envejecimiento consciente, te invito a suscribirte a nuestro canal. Comparte en los comentarios lo que resonó más profundamente contigo. ¿Qué aspectos de este raro rasgo espiritual estás listo para desarrollar en tu propia vida? Tus aportes contribuyen a nuestra comprensión colectiva de cómo la conciencia moldea la realidad, de cómo la condición del alma influye en la expresión del cuerpo. Juntos estamos redescubriendo la sabiduría ancestral que Jung trajo a la luz, el entendimiento de que la verdadera juventud brota del manantial eterno del sí mismo integrado.